Cuando una joven hermosa apareció brutalmente golpeada y estrangulada, la tranquilidad del pequeño pueblo de Carbondale, Illinois, se rompió en 1000 pedazos. La noticia sacudió los cimientos de la comunidad, pero lo que nadie imaginaba era que, poco tiempo después, un nuevo crimen estremecería aún más a sus habitantes, desatando el miedo y la paranoia. Se comenzó a hablar en voz baja de una posibilidad escalofriante. ¿Y si estaban frente a un asesino serial? La policía local inició la cacería, pero el camino hacia la verdad se mostró más oscuro de lo que esperaban. Las pistas eran escasas, las dudas muchas, y el tiempo no jugaba a su favor. Lo más inquietante era que, sin saberlo, el asesino estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podría haber imaginado. En el corazón de Carbondale se encuentra una de las universidades más grandes del estado, lo que le da al pueblo una personalidad singular en todo el medio oeste de los Estados Unidos. A principios del siglo XX, esta ciudad fue un punto clave en la red ferroviaria del país, pero con el paso del tiempo se transformó en un centro educativo de prestigio gracias a la Universidad del Sur de Illinois. A pesar de su importancia académica, Carbondale conserva el aire modesto de una comunidad pequeña. El campus universitario está rodeado de bosques y vías de tren, y los estudiantes se desplazan a pie, cruzando paisajes que parecen sacados de otro tiempo. Fue precisamente por ese tipo de senderos por donde, en el verano de 1981, solía caminar Susan Sumake, una joven de 21 años. Susan vivía fuera del campus con algunas amigas, así que cada día recorría una larga distancia para llegar a sus clases. Había nacido en Chicago Heights, y aunque sus padres estaban inquietos por tenerla estudiando tan lejos de casa, Carbondale parecía un lugar seguro. Nada hacía presagiar la tragedia que se avecinaba. Susan era una chica determinada. Tenía sueños grandes y trabajaba en la estación de radio universitaria como representante de ventas. Muchos aseguraban que su talento y su carisma la llevarían lejos. Todo indicaba que el futuro le pertenecía. Pero esa promesa se rompió de forma abrupta y devastadora en la noche del 18 de agosto de 1982. Esa noche, una estudiante llamó angustiada a la policía de Carbondale. Estaba muy preocupada porque su compañera de cuarto, Susan, no había regresado a casa después de una reunión en la universidad. Era muy extraño, ya que Susan siempre avisaba si iba a llegar tarde. Al principio, los oficiales no mostraron demasiada alarma. Sabían que los estudiantes a veces pierden la noción del tiempo. Pero cuando amaneció y Susan aún no aparecía ni siquiera para el desayuno, entendieron que algo no andaba bien. Los agentes se dirigieron al campus y comenzaron una búsqueda exhaustiva. Revisaron bosques, senderos, y hasta las cercanías de los arroyos. No hallaron nada. Decidieron entonces hablar con una colega de Susan, quien confirmó que la joven había asistido a una reunión, aunque ésta se había cambiado a última hora a las oficinas de la estación de radio, ubicadas dentro de un dormitorio femenino. Según esa compañera, al terminar la junta, Susan se dirigió hacia el centro estudiantil tomando un camino conocido como la Ho Chi Minh Trail. Este sendero había recibido su nombre durante los años de la Guerra de Vietnam. Era una ruta densa, aislada y con fama de peligrosa. Muchas veces se reportaban ataques o incidentes en esa zona. ¿Había sido Susan víctima de algo mientras caminaba por ahí? Los oficiales se adentraron en el sendero cerca de la medianoche, con linternas en mano. La vegetación era espesa, pero notaron que, a un costado, la hierba estaba visiblemente aplastada. Siguieron ese rastro por unos 10 o 13 metros, hasta que la encontraron. El cuerpo de Susan Sumake yacía entre la maleza. Su ropa interior y los jeans estaban bajados hasta los tobillos. Todo indicaba que había sido agredida sexualmente. Aunque en ese momento no se sabía con certeza cómo había muerto, no había duda de que se trataba de un homicidio. Al parecer, alguien la atacó sobre la misma senda y la arrastró hacia el bosque. A pesar de que los investigadores lograron reconstruir parte de sus últimos pasos, las respuestas más importantes seguían sin aparecer. Susan llevaba muerta alrededor de 36 horas. Su cuerpo ya comenzaba a descomponerse, lo que dificultaba extraer información precisa a simple vista. No había evidencias físicas claras en el lugar del crimen, así que las autoridades depositaron todas sus esperanzas en la autopsia. Pero antes de poder avanzar con eso, tenían una tarea aún más dolorosa por delante: informar a la familia. El dolor fue inmediato y profundo.
El padre de Susan y su tío viajaron a Carbondale para reconocer el cuerpo. Nadie debería enfrentar una experiencia tan desgarradora. Mientras la familia trataba de asimilar lo ocurrido, la policía se adentró de lleno en la investigación. Aunque parecía un ataque aleatorio, los detectives querían saber si en la vida de Susan había alguien con motivos ocultos. Pronto salió a la luz que tenía novio, un estudiante universitario llamado Jake M. Sekinel. Y como bien se sabe, el amor puede ser tan profundo como peligroso. ¿Podía haber sido él? Para responder esa pregunta, los oficiales no perdieron tiempo. Jake fue citado para ser interrogado. Sin embargo, bastó una sola conversación con Jake para que los detectives descartaran por completo su participación. Tenía una coartada sólida. Al momento del asesinato, se encontraba en Colorado, a cientos de kilómetros de Carbondale. Con esa vía cerrada, la policía comenzó a preguntarse si Susan simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento más trágico. Esa nueva hipótesis los llevó a enfocar su atención en otro tipo de sospechosos, hombres con antecedentes violentos, especialmente aquellos que recientemente habían recuperado su libertad. Fue entonces cuando surgió un nombre que encendió todas las alarmas. 4 meses antes del crimen, un convicto local había sido liberado anticipadamente de una prisión cercana, John Paul Phillips. Su reputación lo precedía, y no precisamente por buenas razones. La comunidad sabía bien que se trataba de un hombre extremadamente peligroso, con un historial plagado de violencia desmedida. En 1976, Phillips había secuestrado a una joven pareja, golpeó brutalmente al muchacho, lo ató, y luego raptó a la chica. Aunque ambos sobrevivieron, la policía siempre sospechó que no fue su único acto monstruoso. Se le vinculó con el asesinato de al menos 2 mujeres más, crímenes cometidos antes de su encarcelamiento. Lo más escalofriante era que ambos homicidios seguían un patrón casi idéntico. Las víctimas, al igual que Susan, eran jóvenes, atractivas y estudiantes universitarias. La primera de ellas fue Therese Clark, una estudiante reservada de la Universidad de Illinois en Chicago. Su cuerpo fue hallado completamente desnudo, con el cuello cortado y múltiples heridas punzocortantes. El asesino había arrastrado su cuerpo hasta el baño, dejando un rastro de sangre por toda la casa. Lo más inquietante, había limpiado cuidadosamente cualquier rastro físico de su presencia. La policía no tenía nada a que aferrarse. Un año después, el horror volvió a repetirse. Kathleen M. Cesare, de 24 años, fue encontrada muerta en su departamento. Había sido violada. Al igual que Therese, tenía el cuello degollado. Una vez más, la escena del crimen estaba limpia, sin huellas, sin pruebas, sin respuestas. La policía estaba convencida de que John Paul Phillips era el responsable de ambas muertes. Y ahora, con la muerte de Susan, todo apuntaba a que había vuelto a matar. Pero las suposiciones no bastaban. Para encerrar a un asesino, se necesitan pruebas irrefutables. Fue la autopsia la que devolvió algo de esperanza al caso. Los forenses descubrieron que Susan había sido golpeada en el rostro y en la cabeza, y que su asesino la estranguló y la violó antes de matarla. El médico forense concluyó que la estrangulación había sido manual. Sin embargo, hubo algo más. Se hallaron 2 cabellos que no pertenecían a la víctima. Uno fue encontrado sobre su cuerpo. El otro, al parecer, era un vello púbico. Aunque en 1981 las pruebas genéticas aún eran primitivas, los cabellos podían ser clave para comparar y descartar sospechosos. Se extrajeron también muestras del material genético de Susan, aunque el análisis de fluidos seminales aún no ofrecía demasiadas certezas. Aún así, los detectives sabían que esos cabellos podían ser la clave para atrapar al asesino. Con estas nuevas evidencias, los oficiales se dirigieron al lugar de trabajo de John Paul, una empresa de construcción propiedad de su padre. Como era de esperarse, el exconvicto no recibió bien la visita. Negó cualquier vínculo con la muerte de Susan, pero hubo algo que llamó la atención de inmediato. Tenía arañazos visibles en el rostro. Los detectives sabían que Susan había luchado ferozmente contra su agresor. Aquellas marcas no podían ser casualidad. Al preguntarle al respecto, John Paul explicó que había estado en casa de un amigo, jugando con su perro, y que el animal lo había rascado accidentalmente. Una historia poco convincente,
más aún cuando el propio Phillips admitió que el día del crimen había estado trabajando cerca del campus universitario, a escasa distancia del lugar del asesinato. Los detectives, con renovadas sospechas, le exigieron una muestra de cabello. John Paul accedió de mala gana, arrancándose algunos mechones a regañadientes. Su actitud, evasiva y defensiva, reforzaba las sospechas. Era evidente que no quería colaborar, y con sus antecedentes, todo lo que decía parecía teñido de mentira. Pero aún faltaba una pieza para sostener la acusación. Investigando más a fondo su coartada, los detectives rastrearon al supuesto amigo cuya mascota, según Phillips, lo había arañado. Lo encontraron, y desmintió todo. Su perro jamás le había causado esas heridas. Para los investigadores, ya no había duda. El culpable estaba frente a ellos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los análisis forenses arrojaron un resultado devastador. Ninguno de los cabellos hallados en el cuerpo de Susan coincidía con los de John Paul Phillips. Los detectives quedaron perplejos. Decidieron presionarlo un poco más y le informaron que su amigo había desmentido su versión. Fue entonces cuando John cambió de historia. Dijo que, en realidad, había estado con otro amigo, practicando tiro con rifle, y que el ocular de la mira lo había golpeado accidentalmente en el rostro. Alegó que no lo dijo antes por miedo a meterse en problemas legales por el uso de armas. Esta vez, el segundo amigo sí confirmó la nueva versión. Aún así, las dudas persistían. John Paul había estado en el área del crimen el mismo día, tenía antecedentes brutales, y el perfil del asesino coincidía con el suyo. Aunque las pruebas científicas lo alejaban del caso, los detectives no pudieron descartarlo por completo. Los errores forenses eran posibles, y mientras no se demostrara su inocencia con certeza, seguiría siendo el principal sospechoso. Cuando todo apuntaba a que el caso de Susan Sumake estaba destinado a quedar sin resolver, un hallazgo inesperado lo cambió todo. A solo 400 metros del sendero Ho Chi Minh, la policía de Carbondale encontró una gran bolsa roja, abandonada entre los árboles. Su contenido atrajo de inmediato la atención de los investigadores. En su interior había medicamentos con receta, expedidos por la farmacia de un centro correccional en la ciudad de Chester, Illinois. El nombre en la etiqueta, Daniel Olson. Los detectives, alertados por la conexión con una prisión, actuaron de inmediato. Al contactar con las autoridades penitenciarias, confirmaron que Olson había cumplido condena por robo con allanamiento y había sido liberado hacía apenas 3 meses. Estaba residiendo en Carbondale. Para la policía, eso bastaba para considerarlo sospechoso. Rastrearon su paradero hasta un motel económico. Cuando los detectives llegaron, Olson se mostró inquieto, esquivo, incapaz de mantener contacto visual. Dijo vivir bajo un puente en medio del bosque, a 1,5 kilómetros de la escena del crimen. Aseguró que había dejado la bolsa en el bosque para que sus compañeros de trabajo no supieran que lo habían echado del motel y que ahora vivía como un vagabundo. La historia podía sonar plausible, pero un exconvicto durmiendo en la zona donde Susan fue asesinada era algo que no se podía ignorar. Había demasiadas coincidencias. ¿Podría un ladrón venido a menos haberse convertido en asesino? Los detectives no estaban dispuestos a descartarlo sin antes interrogarlo a fondo. Cuando le preguntaron si conocía a Susan Sumake, Olson fue claro. No conocía a ninguna chica de Carbondale. Pero entonces llegó el momento crucial. ¿Dónde había estado la noche del asesinato? Su respuesta fue débil, poco convincente. Aseguró haber estado en Carterville, con un amigo llamado Mark, y ofreció una dirección. La policía decidió acompañarlo hasta la supuesta casa. Olson los guió hasta el lugar, pero los residentes aseguraron no conocer a ningún Mark. Todo apuntaba a que Olson había inventado su coartada. A pesar de sus evasivas, accedió sin objeciones a entregar muestras de cabello de la cabeza y del pubis. Pero cuando los análisis revelaron que no coincidían con los cabellos encontrados en el cuerpo de Susan, fue descartado como sospechoso. El caso volvía a estancarse. Las semanas pasaban y la investigación no avanzaba. Hasta que, 3 meses después del asesinato de Susan, el horror volvió a hacerse presente. En una mina abandonada, al norte de Carbondale, fue hallado el cuerpo de una mujer de 30 años. Era una camarera que, años atrás, había sido estudiante en la Universidad del Sur de Illinois. Las similitudes con el caso de Susan eran imposibles de ignorar.
Había sido golpeada con brutalidad, agredida sexualmente y asesinada. Un patrón inquietante comenzaba a emerger. Y no fue la única. Pocos días después, otra mujer, Joan Beateral, desapareció tras ser vista por última vez saliendo de un bar en una zona conocida como The Strip. Su cuerpo fue hallado desnudo, flotando en el agua. Casi no había evidencia en la escena. La policía se enfrentaba al temor más grande de todos. Un asesino serial estaba cazando en el sur de Illinois. Las autoridades no lo sabían entonces, pero lo peor aún no llegaba. Un mes después, se reportó un nuevo ataque. Esta vez, la víctima era una estudiante de intercambio brasileña. La joven fue secuestrada en Carbondale, pero algo inesperado ocurrió. En vez de matarla, el atacante cambió de comportamiento. Ella, utilizando su conocimiento en psicología, logró persuadirlo. Fingió afecto, elogió su virilidad, y le hizo creer que existía una conexión entre ellos. El agresor no solo la dejó con vida, sino que la devolvió al mismo lugar donde la había raptado. Aún así, su testimonio poco pudo aportar a la investigación. El agresor le había cubierto el rostro durante todo el ataque. No podía describirlo. Sin embargo, la tensión en Carbondale era insostenible. Y entonces, apenas un mes después, en la ciudad vecina de Carterville, ocurrió otro intento de secuestro. Florence Pizzi, de 22 años, fue interceptada por un hombre que le pidió direcciones para llegar a la casa de un pastor. Cuando intentó continuar su camino, el hombre la agarró por detrás e intentó arrastrarla hacia su coche. Pero Florence no se dejó. En un instante de valentía, le propinó una patada en la entrepierna y logró huir. No solo salvó su vida, también salvó el caso. Corrió hasta la estación de policía y reportó lo sucedido. Los oficiales actuaron de inmediato. Gracias a la descripción del auto y la ubicación, localizaron el vehículo del sospechoso. Cuando identificaron al conductor, todo encajó. Era John Paul Phillips, el mismo exconvicto que años atrás había estado en la mira por otros crímenes. Fue arrestado, esta vez por intento de secuestro. Pero lo más revelador vino después. La estudiante brasileña lo reconoció como su agresor. Con ese reconocimiento, John Paul Phillips pasó de ser un sospechoso intermitente a un presunto violador y potencial asesino serial. El hombre que por años había generado terror en las calles de Carbondale, finalmente estaba tras las rejas. La comunidad volvía a respirar con algo de tranquilidad. Pero para los detectives, el trabajo distaba mucho de haber terminado. No bastaba con una sensación de seguridad. Sin pruebas sólidas que vincularan a John Paul Phillips con el asesinato de Susan Somake, el caso seguía sin resolverse. Y Phillips, lejos de colaborar, se encerró en el silencio. Ni siquiera accedía a presentarse en corte sin resistencia. Hubo que arrastrarlo, literalmente, hasta el estrado. En junio de 1982, fue condenado por intento de secuestro y violación. La sentencia, 40 años de prisión. Parecía un final adecuado para un hombre como él. Pero 2 años más tarde, ocurrió algo inesperado. Phillips comenzó a confesar. Uno a uno, empezó a admitir su responsabilidad en crímenes pasados. Habló con frialdad de cómo asesinó a Therese Clark, a Kathleen McCreary, a Joan Beateral, y a otras jóvenes cuyos nombres no estaban aún en los registros. A medida que se acumulaban sus confesiones, los investigadores pensaban que por fin diría el nombre que tanto esperaban, Susan Somake. Pero no. Phillips fue claro. Susan no estaba entre sus víctimas. Sus palabras generaban desconfianza. Sí, pero al mismo tiempo, el nivel de detalle con que describía los otros crímenes, y la omisión voluntaria del de Susan, les daba una cierta credibilidad. No tenía por qué mentir. Al final, fue condenado a muerte y trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde esperaría su ejecución. La familia de Susan, aunque sin respuestas, sintió un alivio. Creían que, aunque no hubiese pruebas concluyentes, el culpable estaba pagando. Para ellos, el caso estaba cerrado. Pero no para la policía. No para el detective Paul Echols. Él no podía dejar de pensar en Susan. La investigación se mantenía viva, aunque por 2 décadas no surgiera una sola pista nueva. Hasta que llegó el año 2000, y con él, una revolución científica. El análisis de ADN alcanzaba un nuevo nivel de precisión. Echols decidió que era momento de usarla.
Partiendo de la evidencia biológica recolectada del cuerpo de Susan, logró extraer un perfil genético del asesino. Por primera vez en 20 años, el rostro del asesino empezaba a tomar forma, aunque solo fuera a nivel molecular. El primer paso era obvio, comparar ese perfil con el de John Paul Phillips. Pero se enfrentó a un obstáculo inesperado. Phillips había muerto años antes, por un infarto al miocardio, mientras esperaba su ejecución. Y lo peor, en su expediente no había muestras de ADN. Afortunadamente, Phillips había sido enterrado en un cementerio cercano, y se obtuvo la autorización para exhumar su cuerpo. El proceso fue lento, los permisos tardaron, y los análisis tomaron aún más tiempo. Pero finalmente, tras un año de espera, llegaron los resultados, y la respuesta fue rotunda. John Paul Phillips no mató a Susan Sumake. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de la joven. Había dicho la verdad. Lejos de rendirse, Echols volvió a examinar minuciosamente cada página del expediente. Fue entonces cuando su atención se desvió hacia una figura del pasado, alguien que había estado presente desde los primeros días del caso, Daniel Olson. Su nombre había aparecido cuando encontraron su bolsa roja cerca del lugar del crimen. Un exconvicto, un vagabundo en el momento de los hechos, con una historia débil y coartadas dudosas. Pero había más. Echols descubrió que, durante los años posteriores, Olson había estado involucrado en varios delitos menores. Robos, amenazas, pero nada que lo vinculara directamente con un homicidio, hasta que una declaración encendió todas las alarmas. Tiempo atrás, Olson había amenazado a una mujer con un cuchillo, exigiéndole que lo llevara a un lugar específico. Por fortuna, la mujer escapó. El paralelismo con el modus operandi del asesino de Susan era demasiado claro para ignorarlo. Había que encontrarlo. Pero Olson ya no vivía en Carbondale. Luego de una larga búsqueda, dieron con su paradero. Estaba en Detroit, Michigan, trabajando en un depósito de chatarra. El detective Echols solicitó la ayuda de la policía local para obtener una muestra de ADN. Olson se negó. Su negativa fue la señal definitiva. Ocultaba algo. Durante los meses siguientes, fue puesto bajo vigilancia. Los detectives necesitaban algo. Un cigarro, una lata, cualquier objeto que contuviera su saliva, para obtener su ADN sin su consentimiento. La espera fue frustrante. Pero entonces, un giro del destino los ayudó. La policía de Detroit informó que el auto de Olson estaba siendo investigado en relación con otro caso. Al parecer, había vendido su coche a individuos implicados en un homicidio reciente. El vehículo fue incautado, y la policía empezó a revisarlo en busca de evidencias. Cuando abrieron la guantera y vieron la pizarra del cenicero, no podían creerlo. Estaba llena de colillas. El nuevo propietario del coche no dudó. Todas esas colillas pertenecen al hombre que me vendió el auto. Tomaron las muestras. Las enviaron al laboratorio forense del estado de Michigan. Meses después, llegó la llamada que el detective Echols había estado esperando durante 20 años. Los resultados estaban listos. Y esta vez, la espera valdría la pena. El análisis de ADN fue concluyente. El perfil genético hallado en la colilla coincidía a la perfección con el ADN encontrado en el cuerpo de Susan Sumake. La revelación estremeció a los investigadores. Después de más de 2 décadas de incertidumbre, finalmente tenían al asesino al alcance de la ley. Pero el procedimiento no podía cerrarse con una simple coincidencia en un cigarro. Era imprescindible obtener directamente una muestra oficial del propio Daniel Olson. El detective Paul Echols no perdió tiempo. Viajó a Michigan y encontró a Olson en su lugar de trabajo, en un deshuesadero de autos, sin que éste sospechara absolutamente nada. Lo llevó a un hospital local, donde le extrajeron una muestra biológica, y posteriormente lo trasladó a la estación de policía. Ahí, bajo interrogatorio, Olson negó cualquier participación en el asesinato de Susan. Decía no recordar qué había hecho aquel día. No confesó, no lloró, no mostró remordimiento alguno. Pero en un momento del interrogatorio, hizo una afirmación que cambiaría el rumbo del caso. Admitió haber estado en ese bosque el mismo día en que Susan fue asesinada. Ese solo hecho, sumado a la evidencia genética, fue suficiente para que un juez emitiera una orden de arresto. 23 años después del crimen que estremeció a Carbondale, Daniel Olson fue formalmente acusado del asesinato de Susan Sumake.
Cuando llegaron los resultados definitivos de ADN, no quedó espacio para la duda. Su perfil coincidía perfectamente con el material genético encontrado en el cuerpo de la joven. Finalmente, el 17 de marzo de 2006, Olson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 40 años de prisión, la pena máxima que permitía la ley vigente al momento del crimen, en 1981. Nunca se arrepintió. Jamás ofreció una confesión. Pero para la policía, la verdad es clara. Aquel día, Susan tomó el atajo conocido por los estudiantes como la travesía Ho Chi Minh, tratando de llegar más rápido al centro universitario. En su camino se cruzó con Daniel Olson, un exconvicto sin rumbo, liberado recientemente. Probablemente estaba ahí con la intención de robar, pero al ver a Susan, sus impulsos lo dominaron. Ella era joven, vulnerable, indefensa. Olson decidió violarla, pero Susan luchó. No se rindió. Peleó con todas sus fuerzas. Él la estranguló mientras intentaba someterla. La mató, y una vez muerta, terminó lo que había comenzado. Fue el único asesinato con agresión sexual conocido en el historial criminal de Olson. Pero los investigadores creen que podría haber más. Les cuesta imaginar que un crimen tan brutal haya sido su primer y único acto. Lo cierto es que durante 23 años, Olson logró evadir a la justicia. Caminaba libre entre nosotros, oculto, invisible. Y fue la ciencia, una tecnología inexistente en 1981, la que finalmente lo puso frente a las consecuencias de sus actos. Aunque oficialmente el caso quedó cerrado, la memoria de Susan Sumake sigue viva en el corazón de Carbondale. Su historia no solo dejó una herida profunda en la comunidad, sino también una lección que marcó generaciones. El sendero Ho Chi Minh, lugar del horror, ya no existe. En su lugar, hoy se extiende un paseo conmemorativo que lleva su nombre, Memorial Susan Sumake Wogwa. Una promesa rota, una vida interrumpida, un crimen impune durante más de 2 décadas, pero también una comunidad que nunca olvidó. Una justicia que, aunque tardía, finalmente llegó. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuéntame qué opinas en los comentarios. Y si quieres seguir explorando más casos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Telegram. Te dejo los enlaces en la descripción. Hasta la próxima. La traición en una relación no figura como delito en los códigos penales, ni es castigada por las leyes. Sin embargo, no deja de ser un acto intencional de daño hacia alguien que ha depositado en ti una confianza absoluta. Este tipo de traición puede causar un sufrimiento emocional devastador, y en ocasiones, desatar una serie de acontecimientos que culminan en crímenes reales. No es de extrañar que Dante Alighieri haya considerado la traición como el peor de todos los pecados, condenando a los traidores al círculo más profundo del infierno. El caso de Kathy Cho desconcertó desde el primer instante. Para los investigadores, las primeras hipótesis eran variadas, que quizá la joven había huido del control de sus estrictos padres, que tal vez fue secuestrada por alguno de sus numerosos admiradores en línea o incluso que se había marchado de manera impulsiva con alguien, sin informar a nadie. También existía una teoría más perturbadora, que sus propios padres hubieran estado implicados en su desaparición. Lamentablemente, Kathy jamás volvió a ser vista con vida. Y mientras la incertidumbre crecía, el comportamiento de algunas personas cercanas a ella comenzó a volverse extraño, lo que avivó aún más las sospechas. Durante más de un año, la investigación no avanzó. Estaba estancada, hasta que pistas inesperadas surgieron desde un lugar insospechado. Lo más escalofriante de todo fue que el responsable siempre estuvo cerca, tan cerca, que incluso logró engañar a un detector de mentiras. Los orígenes de la familia Cho. Henry y Deborah Cho eran originarios de una pequeña provincia de Taiwán. En 1989, impulsados por la esperanza de una vida mejor, emigraron a los Estados Unidos y se establecieron en Renton, una ciudad del condado de King, en el estado de Washington, a pocos kilómetros de Seattle. En ese entonces, apenas hablaban inglés, lo que hizo sumamente difícil su integración al nuevo entorno. Su vida en Estados Unidos fue marcada por el aislamiento. Apenas se relacionaban con sus vecinos o con la comunidad local. El 21 de abril de 1991, la pareja recibió a su única hija, Katie. A diferencia de sus padres,
que llevaban una vida reservada. Katie creció como una joven alegre, vivaz y extrovertida. Tenía un don natural para hacer amistades. Sin embargo, su crianza estuvo marcada por una disciplina férrea, enraizada en las tradiciones culturales de sus padres. No se le permitía invitar amigos a casa y debía informar constantemente sobre dónde estaba y con quién. Con el paso de los años, ese entorno rígido se volvió sofocante. Aunque Katie obedecía, vivía con una sensación constante de encierro y soledad. Durante la preparatoria, encontró una vía de escape: las redes sociales. Creó varios perfiles donde compartía libremente aspectos de su vida, sus pasatiempos y pensamientos. A través de esas plataformas, lograba socializar, saltándose algunas de las estrictas reglas impuestas por su familia. Incluso alcanzó cierto nivel de popularidad en línea, lo cual le daba una válvula de alivio frente a la falta de libertad que experimentaba en su día a día. Cuando Katie empezó a interesarse en los chicos y a salir con ellos, la reacción de su padre fue cada vez más dura. Henry no aprobaba ni uno solo de los jóvenes que se acercaban a su hija. Detestaba lo que él veía como una actitud relajada y rebelde de los adolescentes estadounidenses. Tenía muy claro que Katie debía casarse con alguien de Taiwán, no con un muchacho local. A menudo le expresaba a Deborah su desilusión con la vida en Estados Unidos, asegurando que haberse mudado había sido un error y que quería regresar a su tierra natal. El chico popular y la mejor amiga. En el otoño de 2009, Katie Cho tenía 18 años y cursaba su último año de preparatoria. Fue entonces cuando comenzó una relación sentimental con un joven llamado Ezequiel Watkins, mejor conocido como Seke. Seke era 2 años y medio mayor que Katie, pero ambos habían asistido a la misma secundaria, así que se conocían desde hacía tiempo. La relación duró apenas unos meses. Durante ese tiempo, Seke jamás puso un pie en casa de los Cho. Siempre se encontraban en lugares públicos o en el apartamento que Seke compartía con un amigo. La razón era sencilla: el señor Cho no lo toleraba. Su aspecto poco convencional y su actitud desafiante lo hacían, a los ojos de Henry, completamente inaceptable. Seke era músico y tenía fama desde sus días de estudiante. Siempre estaba rodeado de admiradoras y cambiaba de pareja con frecuencia. Cuando mostró interés en Katie, ella se sintió dichosa. Era su primera relación seria, y estaba dispuesta a todo por mantenerla. Incluso desobedeció a sus padres y les mintió para poder salir a escondidas con Seke. Pero justo después de Año Nuevo, la historia dio un giro inesperado. Seke perdió el interés y comenzó a salir con otra joven. Esa nueva conquista era nada menos que Jamie Marlowe, compañera de clase de Katie, y su mejor amiga. El golpe fue devastador. Katie, profundamente enamorada, no estaba lista para perderlo. Su amistad con Jamie se vino abajo de inmediato. Lo que antes era una relación de confianza y complicidad, se transformó en rivalidad y resentimiento. En un principio, quienes las rodeaban pensaron que la ruptura entre Katie y Seke había sido amistosa y que ambos seguían llevándose bien. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el comportamiento de Katie comenzara a cambiar. Salía con otros chicos, como si intentara demostrarse a sí misma, y sobre todo a los demás, y a Seke, que aún era deseada, que no había perdido valor. Pero esa conducta desesperada, esa necesidad casi obsesiva por recuperar lo que había perdido, fue lo que terminó desencadenando la tragedia. ¿A dónde fue Katie la noche del 19 de abril de 2010? Fue esa noche cuando Henry y Deborah Cho se presentaron ante la policía local para reportar la desaparición de su hija. La joven había salido el domingo anterior por la noche, supuestamente con amigos. Solo llevaba su celular. No regresó. Según sus padres, Katie debía estar de vuelta a las 8:30 de la noche. Cuando no apareció a la hora pactada, su padre intentó comunicarse con ella. Lo extraño fue que Katie no contestó. Para quienes la conocían, eso no tenía sentido. Katie jamás ignoraba las llamadas de su padre. Nunca. A las 9:30 de la noche, Henry recibió un mensaje de texto de su hija. Le decía que estaba tomando café con una amiga en el centro comercial local y que llegaría un poco tarde. Aunque su actitud molestó a su padre, él y Deborah decidieron esperar. La noche avanzó. Llegó la medianoche, pero Katie no volvió. Su celular, ahora apagado, ya no daba señal. La angustia en casa de los Cho comenzó a crecer. Desesperados,
Comenzaron a llamar a sus amistades. Nadie la había visto esa noche. Tomaron entonces la decisión de buscarla por su cuenta y se dirigieron al centro comercial. Para cuando llegaron, ya había cerrado casi por completo, salvo por el cine y algunos cafés que aún permanecían abiertos. Katie no estaba en ninguno de ellos. La tensión en el hogar de los Cho era insoportable, pero aún guardaban la esperanza de que su hija, quizá en un arranque de rebeldía, simplemente se había quedado fuera más tiempo del debido y pronto regresaría. Pero con el amanecer, aún no había noticias. A primera hora de la mañana siguiente, Henry y Deborah acudieron a la estación de policía para levantar el reporte de persona desaparecida. Katie no asistió a clases ese día. Sus maestros y compañeros de escuela se alarmaron de inmediato. Era una estudiante responsable, comprometida. Nunca faltaba sin un motivo. A medida que las horas pasaban, las dudas crecían. Nadie, absolutamente nadie, tenía registro de que Katie hubiese quedado de verse con algún amigo la noche anterior. Esto llevó a sus padres a pensar lo impensable. ¿Les había mentido? ¿Había salido con alguien en secreto? ¿Con quién? Eso era algo que la policía tendría que averiguar. El primer sospechoso. Aunque faltaban solo días para que Katie cumpliera 19 años, las autoridades tomaron su desaparición con total seriedad desde el primer minuto. Se organizó una búsqueda inmediata y se entrevistó a sus amigos y conocidos con la esperanza de obtener cualquier pista que pudiera arrojar algo de luz. Pero al principio, todo parecía conducir a un callejón sin salida. Los detectives contactaron a la compañía telefónica y descubrieron que el celular de Katie se conectó por última vez a una red móvil exactamente a las 9:30 de la noche. La señal provenía de un parque local, ubicado junto a una zona pantanosa. La revelación fue inquietante. Katie no estaba en el centro comercial como había dicho. Había estado en el parque. Desde ahí había enviado su último mensaje antes de apagar el celular, y no volvió a encenderlo. La policía decidió entonces hablar con quien parecía ser la pieza más lógica en ese rompecabezas, su exnovio, Zeke Watkins. Zeke fue citado a declarar. El joven se mostró nervioso, pero también genuinamente preocupado. Según explicó, él y Katie habían terminado su relación 3 meses antes, pero aseguraba que aún mantenían una amistad cordial. Ambos, dijo, ya habían superado la ruptura y estaban saliendo con otras personas. No había resentimientos, ni tensiones. Incluso llegó a insinuar que Katie estaba viendo a varios chicos al mismo tiempo, aunque aseguró que no conocía los nombres de ninguno de ellos. Cuando se le preguntó dónde había estado la noche en que Katie desapareció, Zeke explicó que había permanecido en su departamento junto con su compañero de cuarto, Joe Carpenter. Pasaron la noche jugando videojuegos hasta alrededor de las 3 de la mañana, después de lo cual se fueron a dormir. Su coartada fue corroborada por un vecino, que también conocía a Katie, y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades. Zeke admitió que Katie le había mandado un mensaje esa noche. Ella quería verlo, pero él se negó. Dijo que tenía otros planes y que, en realidad, no tenía ganas de salir. Según él, Katie solía insistir en que se reunieran. Pensó que quería hablar sobre su relación otra vez. Para evitar esa conversación, inventó que estaba ocupado. En apariencia, su versión era razonable, pero los investigadores aún no estaban convencidos. Su única coartada sólida era Joe, su compañero de departamento. Por eso, le pidieron a Zeke que se sometiera a una prueba de polígrafo. Dudó, pero finalmente aceptó. Los resultados coincidieron, en gran medida, con su relato. Aunque hubo algunas respuestas ambiguas, los investigadores las consideraron dentro del margen de error estándar. Con eso, concluyeron que era poco probable que Zeke estuviera involucrado en la desaparición de Katie y fue descartado como sospechoso principal. Entonces, las miradas se dirigieron hacia otra persona clave, Jamie Marlowe, la exmejor amiga de Katie. Ambas se habían distanciado por culpa de Zeke, pero su conflicto jamás había llegado a estallar de forma pública. A simple vista, todo parecía estar bajo control. Sin embargo, quienes las conocían bien sabían que entre Katie y Jamie existía una tensión palpable. Como ya se había mencionado, Katie seguía empeñada en reconquistar a Zeke, una situación que, por razones evidentes, molestaba profundamente a Jamie, su actual novia. Pero ¿acaso Jamie pudo haber llevado su enojo al extremo
¿Y haberle hecho daño a su mejor amiga? Era una pregunta difícil de responder. Durante el interrogatorio, el comportamiento de Jamie dejó a los detectives con dudas. Estaba visiblemente afectada, con los ojos vidriosos, al borde del llanto, cada vez que contestaba. Cuando se le preguntó por su estado emocional, lo atribuyó al estrés del momento. Confesó que había tenido enfrentamientos con Katie tras enterarse de que la había dejado por ella. No obstante, afirmó con firmeza que no tenía intenciones de renunciar a él, ya que también tenía sentimientos profundos hacia el joven. A pesar del historial entre ellas, Jamie contaba con una coartada sólida. La noche en que Katie desapareció, había asistido a una celebración familiar en casa de unos parientes en un pueblo cercano. Salió de ahí poco después de la medianoche y regresó a casa con sus padres y sus 2 hermanas mayores. Todos corroboraron su versión, y pronto fue descartada como sospechosa. ¿Qué ocultaban los padres? Durante las entrevistas con los amigos de Katie, varios mencionaron que ella no solo era activa en redes sociales, sino que también usaba aplicaciones y sitios de citas para conocer a nuevas personas. En las semanas previas, había salido con varios jóvenes, y hasta se rumoraba que mantenía múltiples relaciones al mismo tiempo. Sin embargo, nadie sabía los nombres reales de esos chicos ni qué tan cercanos eran en realidad a ella. Muchas de esas respuestas, intuyeron los investigadores, podrían estar en la laptop de Katie, que contenía sus mensajes, cuentas y actividad privada. Pero cuando intentaron acceder a su habitación y tomar posesión del dispositivo, se encontraron con una negativa rotunda. Henry y Deborah Cho no solo se negaron a permitir el ingreso de la policía a su casa, también impidieron que se llevaran cualquier pertenencia de su hija. Su comportamiento generó sospechas. Para los detectives, había algo que los padres no querían que se descubriera. La policía intentó explicarles que el contenido de esa computadora podía ser clave para resolver el caso. Quizá contenía el nombre de alguien que deseaba hacerle daño a Katie, o incluso pistas directas sobre su paradero. Era fundamental revisar sus perfiles y conversaciones digitales. Pero los Cho insistieron en hacer las cosas a su manera. Dijeron que ellos mismos llevarían la laptop con un programador de confianza, que revisarían primero el contenido por su cuenta, después, entregarían todo a las autoridades. El 21 de abril, justo 3 días después de la desaparición, Henry y Deborah fueron citados formalmente para ser interrogados. Durante la entrevista, se les sugirió que se sometieran a una prueba de polígrafo. Deborah se quebró de inmediato. Entre lágrimas, dijo que no podía hacerlo. Henry, por su parte, aceptó, aunque visiblemente alterado. Durante la prueba, su comportamiento fue errático. Lloraba, gritaba, se desmoronaba. El resultado no fue favorable. Henry falló el polígrafo, lo que elevó las sospechas de los agentes. Algo no cuadraba, y era urgente entender qué se estaba ocultando. Decididos a llegar al fondo del asunto, los investigadores comenzaron a entrevistar a los vecinos de los Cho. Lo que descubrieron fue revelador. La familia había vivido en ese mismo vecindario desde 1989, pero en más de 20 años jamás entablaron amistades cercanas con nadie. Eran conocidos por su extrema reserva. Nunca participaban en reuniones, no visitaban a otros ni recibían visitas en casa. Incluso los amigos más cercanos de Katie jamás habían cruzado el umbral de su hogar. No eran hostiles. Simplemente, eran personas que mantenían al mundo a distancia. Henry y Deborah siempre habían estado obsesionados con proteger la reputación de su hija. Se mostraban escépticos y desconfiados respecto a sus amistades y a las actividades sociales en las que ella participaba. Esa preocupación, según los detectives, explicaba por qué se negaban a entregar la laptop. Querían saber en qué estaba involucrada Katie antes de que se hiciera público. Pero entonces surgía una pregunta inevitable. ¿Por qué fallaron el polígrafo? La respuesta, aunque sorpresiva, fue mucho más humana de lo que se pensaba. Ese 21 de abril, día en que fueron sometidos a la prueba, era el cumpleaños de Katie. Su hija llevaba 3 días desaparecida. La ansiedad, el miedo, la culpa, todo se acumulaba. Estaban al borde del colapso emocional. Los expertos concluyeron que, en ese estado, era casi imposible que lograran pasar el examen con éxito. Días más tarde, Henry Cho regresó voluntariamente a la comisaría con la laptop de su hija. Esta vez,
accedió a someterse a una segunda prueba de polígrafo. El resultado fue concluyente. Decía la verdad. Había quedado libre de toda sospecha. Los 8 admiradores de Katie. Uno de los mayores temores de los Cho era que en la computadora se encontraran imágenes o videos que pudieran manchar el nombre de su hija. Pero afortunadamente, no fue así. Lo que sí descubrieron los investigadores fue que Katie había estado en contacto con 8 distintos jóvenes a través de Internet. Había salido al menos un par de veces con cada uno de ellos. A Katie le gustaba la atención masculina. Katie disfrutaba de la atención masculina y no lo ocultaba. A menudo presumía ante sus amigas sobre los chicos con los que hablaba o salía, y más de una vez se especuló que lo hacía para despertar los celos de Seke. Fuera cual fuera su motivación, todos y cada uno de esos jóvenes pasaron a convertirse en piezas clave de la investigación. Podrían tener la respuesta sobre lo que le ocurrió. Gracias al historial de mensajes recuperado de su computadora portátil, la policía logró identificar los nombres, números de teléfono y hasta los lugares y fechas en que Katie se había reunido con ellos. En cuestión de días, los detectives localizaron a los 8 jóvenes y los citaron para ser interrogados. El menor tenía 17 años y el mayor, 24. Katie los había conocido a todos en línea, y ninguno se conocía entre sí. Siempre era ella quien iniciaba el contacto. Ella organizaba las citas. Pero era evidente que no había mantenido una relación seria con ninguno de ellos. Aún así, los investigadores no descartaban la posibilidad de que alguno se hubiera obsesionado con ella, que sus sentimientos hubieran cruzado la línea entre la atracción y la posesión. 5 de los jóvenes presentaron coartadas sólidas para la noche en que Katie desapareció. 2 estaban fuera de la ciudad. Uno trabajaba en un turno nocturno. Otro se encontraba hospitalizado tras un accidente automovilístico. Y uno más había pasado la noche entera en un bar con amigos, lo cual fue confirmado por cámaras de seguridad. Los 3 restantes, cuya coartada no podía ser verificada del todo, accedieron voluntariamente a someterse a la prueba del polígrafo. Todos la superaron. Ninguno tenía relación con la desaparición de Katie. Un callejón sin salida. Durante semanas, equipos de búsqueda peinaron la zona pantanosa ubicada detrás del parque donde se había registrado por última vez la señal del celular de Katie. A pesar de los esfuerzos, no se halló ningún rastro. Tampoco hubo testigos. Nadie había visto a Katie esa noche en el parque. Se pegaron volantes con su foto por toda la ciudad. En redes sociales surgieron grupos dedicados a compartir teorías, datos y posibles pistas sobre su paradero. Los medios de comunicación cubrieron el caso, suplicando a la ciudadanía que colaborara con cualquier dato útil. La policía recibió cientos de llamadas de personas que afirmaban haber visto a Katie esa noche, o incluso después. Algunas decían haberla visto en otras partes de la ciudad, pero cada pista resultó ser un error. Siempre era alguien más, otra joven de aspecto similar, a menudo también de ascendencia asiática. La investigación cayó en punto muerto. No había nueva evidencia, ni pistas, ni testigos. Nada. Para entonces, pocos albergaban esperanzas de que Katie siguiera con vida. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué le ocurrió? ¿Quién fue responsable? Y sobre todo, ¿seguía esa persona suelta, representando una amenaza para los demás? Una pista inesperada. Abril de 2011. Había pasado un año desde la desaparición de Katie Cho. Fue entonces cuando algunos de sus antiguos compañeros de clase notaron algo inquietante. Jamie Marlowe, que seguía saliendo con Seke Watkins, llevaba puestos unos tenis negros con plataformas blancas y un diseño de agujetas inconfundible. Exactamente el mismo modelo que Katie había comprado semanas antes de desaparecer. El calzado era tan único que resultaba casi imposible confundirlo con otro par. Aunque la mayoría de los excompañeros ya había terminado la preparatoria y cada uno seguía con su vida, el rumor sobre los tenis se esparció como pólvora. Alguien incluso logró tomarle una foto a Jamie usándolos, y la subió a las redes. Poco después, la policía recibió una llamada que lo cambiaría todo. Del otro lado de la línea estaba Giovanni Candelario. Tenía información que, según él, era crucial para esclarecer lo sucedido con Katie. Giovanni era amigo de Joe Carpenter, el compañero de cuarto de Seke. En abril del año anterior, Giovanni se había estado quedando temporalmente en el apartamento que compartían,
tras haber tenido una pelea con su novia. Curiosamente, Giovanni nunca había sido mencionado durante la investigación inicial, ni se le había solicitado declarar. Él mismo admitió conocer a Katie por amigos en común, pero nunca fueron cercanos. Y sin embargo, lo que tenía para decir era impactante. Giovanni relató que la noche del 18 de abril de 2010, cuando Katie desapareció, sé que no regresó al apartamento a las 8 de la noche, como había dicho a la policía. Según Giovanni, llegó mucho más tarde, casi a la medianoche. Él estaba jugando videojuegos en ese momento, pero notó algo extraño de inmediato. Sé que venía cubierto de lodo. Cuando Giovanni le preguntó qué había pasado, sé que respondió que había salido a andar en bicicleta por terreno irregular, que había caído en un charco y se había ensuciado. Poco después, sé que le pidió a Joe Carpenter que saliera con él. Giovanni no supo cuánto tiempo estuvieron fuera, porque se quedó dormido. Los detectives, sorprendidos por la declaración, le preguntaron por qué no había hablado antes. Giovanni respondió que en su momento no le dio importancia. Sé que había sido descartado como sospechoso desde el principio, y nadie le pidió que diera una declaración. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Sé que comenzó a comportarse de forma extraña, agresiva. Y luego vino lo de los tenis. Jamie usando los zapatos de Katie. Fue la gota que derramó el vaso. Giovanni supo que ya no podía quedarse callado. En un principio, los investigadores dudaron de su versión. Pensaron que tal vez había tenido algún conflicto con Seke y quería vengarse. Pero aún así, su testimonio era demasiado específico como para ignorarlo. Tenían que verificarlo. Los detectives citaron a Joe Carpenter para un nuevo interrogatorio. Esta vez, todo cambiaría. Una confesión escalofriante. Al principio, Carpenter repitió la misma versión que había dado un año antes. Nada parecía distinto. Pero cuando los investigadores lo confrontaron con el testimonio de Giovanni Candelario, su actitud cambió de inmediato. Guardó silencio por un momento, bajó la mirada, y luego lanzó una pregunta que heló la sangre en la sala. ¿De cuántos años estamos hablando por encubrir un crimen? ¿Hay alguna forma de reducir la condena si coopero? Carpenter sabía que el juego había terminado. Consciente de la gravedad de su situación, accedió a colaborar con las autoridades a cambio de indulgencia judicial. A cambio de una sentencia más leve, estaba dispuesto a contar absolutamente todo, incluso revelar el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo de Katie Cho. Intentó minimizar su participación desde el principio, asegurando que nunca había querido mentirle a la policía. Según su versión, solo se había callado por miedo. Temía que Seke también pudiera hacerle daño a él. Y entonces, lo confirmó. Seke Watkins había regresado al departamento cerca de la medianoche, empapado en lodo. Carpenter también notó una cortada fresca cerca de su oreja, una herida que había pasado desapercibida en la investigación original porque Seke usaba barba en ese entonces. Pero lo peor estaba por venir. La macabra verdad. Esa noche, Seke había pedido ayuda. Le dijo a Joe que necesitaba que fuera al maletero de su auto y sacara una pala pequeña. Después, ambos caminaron juntos hacia la zona pantanosa detrás del parque. Avanzaron unos 50 metros entre la maleza espesa, hasta llegar al cuerpo sin vida de Katie Cho. Seke alegó que todo había sido un accidente, que solo se había defendido. Suplicó a su amigo que lo ayudara a ocultar el cadáver. Entre los dos, arrastraron el cuerpo más adentro, cruzando otra docena de metros hasta llegar a un lugar donde la vegetación era prácticamente impenetrable. Ahí cavaron una tumba poco profunda, depositaron el cuerpo de Katie y lo cubrieron con tierra, ramas y hojas secas. Incluso un año después, Joe Carpenter fue capaz de guiar a los agentes hasta el lugar exacto del entierro. Usó como referencia un enorme árbol caído cerca de la tumba improvisada. Ese mismo día, Seke Watkins fue arrestado. La versión del asesino. En su declaración, Seke negó rotundamente haber cometido un crimen. Insistió en que había sido un accidente. Admitió que sí se había reunido con Katie esa noche, después de que ella le escribiera un mensaje. Según él, Katie se mostró agresiva, insistente, desesperada por recuperar la relación. Para evitar ser vistos en público, le propuso caminar hacia la zona del parque y hablar ahí. Una vez en el área boscosa, el tono de la conversación se tornó cada vez más tenso. De acuerdo con Seke,
Cuando la situación se salió de control, sacó una navaja que siempre llevaba consigo. Afirmó que no tenía intención de usarla, que solo quería intimidarla para poder marcharse. Pero, según su versión, Katie se abalanzó sobre él. En el forcejeo, sé que resultó herido, y de alguna manera, el cuchillo terminó clavado en el cuello de la joven. Cuando se dio cuenta de que no respiraba, entró en pánico. En vez de pedir ayuda, regresó al departamento y buscó a Joe. No le explicó toda la verdad, solo le pidió que lo acompañara. Después, crearon una coartada falsa. Giovanni, que se quedaba temporalmente en el departamento y no había sido registrado por nadie, nunca fue considerado durante la investigación inicial. Esa omisión permitió que el secreto se mantuviera oculto por un año. El juicio y el veredicto. Cuando las autoridades recuperaron el cuerpo de Katie, los niveles de descomposición eran tan avanzados que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad. Sin embargo, los restos aún revelaban mucho más de lo que se había contado. La evidencia forense desmanteló por completo su historia. El forense encontró más de una docena de heridas de arma blanca en el cuerpo de Katie, incluida una profunda incisión en la garganta que, con toda probabilidad, fue la causa de su muerte. No había forma de justificar eso como un accidente. Fue un acto brutal, intencional, premeditado. A pesar de la contundente evidencia, sé que se mantuvo firme en su versión. Alegó defensa propia. Dijo que las heridas se produjeron accidentalmente durante el forcejeo. Pero la verdad continuaba saliendo a la luz. Los investigadores también descubrieron que el último mensaje enviado al padre de Katie, aquel que decía que estaba en el centro comercial tomando café, no lo escribió ella. Lo escribió Seke, desde su teléfono. Solo era una maniobra para ganar tiempo antes de que alguien notara que estaba desaparecida. Durante el juicio, Seke confesó que Katie lo había estado siguiendo, tratando de interferir en su relación con Jamie Marlowe, pero se negó a aceptar que la había matado con intención. Cuando se le preguntó por qué le había quitado los tenis después de matarla, su respuesta fue perturbadora. Dijo que eran un regalo para Jamie, porque a ella le gustaban y quería hacerla feliz. La voz de Jamie Marlowe. Jamie testificó en el juicio como testigo. Admitió que, en cuanto vio los tenis que Seke le regaló, supo que eran de Katie. Lo supo de inmediato. Cuando se enteró de la desaparición, comprendió lo que eso significaba. Sin embargo, no fue a la policía. Dijo que tenía miedo. A pesar de sus omisiones, Jamie no fue acusada de ningún delito y no enfrentó consecuencias legales. Y Giovanni Candelario, el que habló cuando nadie más lo hizo. Giovanni Candelario, cuya declaración fue clave para desenterrar la verdad, tampoco fue acusado de ningún delito. Permaneció como testigo en el caso, una figura silenciosa pero decisiva que, al final, rompió el pacto de silencio que rodeaba la desaparición de Katie Cho. En cuanto a Joe Carpenter, el compañero de cuarto de Seke Watkins y quien cooperó con las autoridades después de un año de ocultamientos, recibió una condena suspendida. Fue sentenciado por encubrimiento y por haber proporcionado un testimonio falso durante la investigación inicial. Su cooperación y el hecho de haber conducido personalmente a los detectives hasta la tumba de Katie fueron considerados atenuantes suficientes como para evitar la prisión. El 26 de julio de 2011, el juicio llegó a su fin. El jurado no tuvo dudas. Ezequiel Watkins fue declarado culpable de homicidio premeditado y condenado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 2 décadas tras las rejas. Un castigo que, para muchos, parecía poco frente a la magnitud de lo que había hecho. Seke traicionó a Katie no una, sino 2 veces. Primero, al dejarla por su mejor amiga. Y después, de forma definitiva, cuando la citó en un paraje solitario, la condujo entre la maleza y le quitó la vida. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio cómo logró engañar al detector de mentiras. Cómo, con un rostro aparentemente sereno, superó la prueba y engañó a los expertos. Tal vez la máquina falló. Tal vez Seke creía, en lo más profundo, que lo suyo no fue un crimen. Pero los hechos hablaron por él. El cuchillo, las heridas, la mentira, el mensaje enviado desde el celular de la víctima, y los tenis, los mismos que le entregó a su nueva novia como si fueran un simple regalo, sin valor, como si no representaran una vida robada.
Katie Cho confiaba en él. Amaba a ese joven que, en su mundo limitado y vigilado, representaba libertad, emoción y futuro. Nunca imaginó que él sería quien pondría fin a todo eso. Y por eso, el crimen dice que no fue solo un asesinato. Fue una traición imperdonable. Zapopan, Jalisco. Una tarde cualquiera en el Blossom Beauty Lounge, o al menos eso parecía. La joven empresaria y creadora de contenido Valeria Márquez, de tan solo 23 años, se encontraba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza, conversando con sus seguidores y hablando sobre las últimas tendencias en productos para el cuidado personal. Era una escena habitual, luces encendidas, cámara en posición y un ambiente relajado. Pero lo que parecía una transmisión más, pronto se transformaría en el inicio de una historia marcada por el miedo, el misterio y muchas preguntas sin respuesta. Un movimiento apenas perceptible al fondo, una sombra fugaz, y todo cambió. Valeria Márquez nació el 23 de febrero del año 2002 en Guadalajara, Jalisco. Desde pequeña mostró un profundo interés por el mundo del maquillaje y la moda. Inspirada por los looks imponentes de modelos internacionales, comenzó a experimentar con productos de belleza, convirtiendo esa pasión en parte de su identidad. Aquello que inició como un juego de niña, pronto se transformó en su motor de vida. En el año 2021, con apenas 19 años, su esfuerzo rindió frutos, ganó el certamen Miss Rostro. Aquel triunfo no solo le otorgó visibilidad, también representó un punto de quiebre en su trayectoria. Con una nueva confianza en sí misma y un público creciente que la admiraba, Valeria tomó la decisión de ir más allá. No quería solo formar parte de la industria de la belleza, quería dejar huella. Así nació su proyecto más ambicioso, un salón de belleza propio. Pero no era un lugar cualquiera. Blossom Beauty Lounge era el reflejo de su carácter, un espacio donde sus ideas cobraban vida. Allí no solo ofrecía servicios profesionales de estética, sino que también impulsaba un mensaje claro: empoderar a las personas a través de la imagen, la autoestima y el autocuidado. Valeria no se limitaba a atender clientes dentro del salón. Desde un inicio supo que las redes sociales eran una herramienta poderosa, y las usó con inteligencia. En plataformas como TikTok e Instagram, compartía videos breves donde hablaba sobre productos de maquillaje, rutinas de cuidado capilar y momentos de su día a día. Su comunidad en línea creció rápidamente, alcanzando casi 200,000 seguidores. Pero lo que la hacía diferente no era solo su talento, sino su autenticidad. Se mostraba como era, sin filtros ni poses. Hablaba abiertamente de sus errores, de sus aprendizajes y también de sus logros. Eso generaba una conexión real con su audiencia. No era simplemente una profesional de la belleza. Era una mujer joven que había transformado una pasión personal en una carrera sólida y admirada. A los 23 años, Valeria Márquez ya era considerada una figura destacada dentro del mundo del contenido de belleza. Para muchos, era un ejemplo de disciplina, constancia y visión. Detrás de cada video, de cada publicación, había una rutina rigurosa: abrir las puertas del salón, grabar contenido, atender clientas, responder mensajes y seguir adelante, día tras día, sin pausa. Pero el 13 de mayo de 2025, esa rutina se rompería de forma abrupta. Durante la mañana, todo parecía transcurrir con normalidad. Los clientes llegaban, el personal trabajaba con concentración, y el ambiente en Blossom Beauty Lounge era el habitual. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, el curso de los acontecimientos daría un giro inesperado. Pasado el mediodía, dos hombres a bordo de una motocicleta se presentaron en el lugar. Uno de ellos llevaba el rostro cubierto y sostenía un pequeño paquete entre las manos. Alegando ser un mensajero, afirmó que llevaba una entrega especial destinada exclusivamente a Valeria. El personal del salón, acostumbrado a recibir envíos, se ofreció a recibir el paquete. Pero el hombre se negó rotundamente. Dijo que solo lo entregaría en mano. Esa insistencia encendió las alertas. Había algo inquietante en su actitud. A pesar de la tensión que se generó, los hombres se retiraron cuando supieron que Valeria aún no había llegado. No dejaron rastro alguno, solo el mal presentimiento de una visita inusual. Minutos después, la joven finalmente llegó al salón. Ignoraba por completo lo que había ocurrido momentos antes. Cuando su equipo le contó lo sucedido,
Su rostro cambió de inmediato. Se mostró intranquila, visiblemente nerviosa, porque dos desconocidos, uno de ellos con el rostro cubierto, querían entregarle algo personalmente. ¿Qué había en ese paquete? ¿Quién los había enviado? Las preguntas se agolpaban en su mente. Aún así, trató de mantener la calma. No quería alarmar a sus clientas ni sembrar el miedo en su equipo. Como tantas otras veces, decidió seguir adelante. Abrió su aplicación de TikTok, encendió la cámara y comenzó una transmisión en vivo. Habló sobre nuevos productos, tendencias para el cuidado del cabello y estrategias para hacer crecer su negocio. A pesar de la tensión interna, se mostró alegre, entusiasta, entregada a su audiencia como siempre. Nadie, ni siquiera ella, sabía que aquella transmisión sería distinta. Muy distinta. La transmisión seguía en marcha. La pantalla del celular se llenaba de corazones, preguntas y mensajes de cariño por parte de seguidores que se conectaban desde distintos rincones del país. Valeria sonreía, intentando disimular la inquietud que le provocaba el recuerdo de la extraña visita ocurrida horas antes. Aunque hacía todo lo posible por mantenerse animada, una tensión invisible flotaba en el ambiente del salón. Ella no dejaba de preguntar una y otra vez a su equipo qué había pasado, qué dijeron los hombres, cómo se comportaron. Su mente volvía una y otra vez a ese momento, incapaz de dejarlo atrás, aunque frente a la cámara intentara aparentar tranquilidad. Esa fue la primera señal, el primer capítulo de un día que estaba a punto de torcerse de manera irreversible. Desde afuera, todo parecía normal. El trabajo continuaba. Las clientas iban y venían. Valeria hablaba sobre productos nuevos, sobre el futuro del salón. Pero dentro de ella, había algo que no encajaba. Una sensación de amenaza que intentaba callar, pero que no dejaba de crecer. Eran cerca de las 6:30 de la tarde cuando los dos hombres regresaron al salón. Una vez más, iban en motocicleta. En ese momento, Valeria se encontraba adentro, transmitiendo en vivo y conversando con sus seguidores sobre nuevas técnicas de coloración y rutinas para el cuidado del cabello. Su tono era sereno y su rostro transmitía entusiasmo. Sonreía, compartía ideas, hacía planes. Nadie dentro del salón prestó demasiada atención a los dos hombres que esperaban afuera. Uno sujetaba la motocicleta, el otro observaba el entorno con atención, como buscando a alguien. Pero nadie reaccionó. Nadie sospechó lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, el número de espectadores en la transmisión seguía aumentando. El teléfono, montado en un trípode, captaba todo lo que ocurría en el interior. Entonces, sin previo aviso, uno de los sujetos empujó la puerta y entró con paso firme. Llevaba el rostro cubierto por una mascarilla. No dijo nada. No miró a su alrededor. Fue directo hacia ella. Valeria, concentrada en su pantalla, levantó la vista al percibir la presencia repentina. El hombre se detuvo frente a ella. Con voz baja y rápida, preguntó: ¿Eres Valeria? Ella tardó un par de segundos en responder. Luego asintió y dijo simplemente: sí. Según el informe de las autoridades, ese fue el instante exacto en el que comenzó el momento más devastador de la noche. Sin dudarlo, el agresor sacó un arma de fuego. Sus movimientos fueron rápidos, calculados, como si hubiera ensayado cada paso. Disparó. Una vez. Luego otra. Los disparos retumbaron en el pequeño salón como un trueno. El sonido fue seco, brutal. Y luego, el silencio. Las balas impactaron en el pecho y en la cabeza de Valeria. Su cuerpo cayó de inmediato. La transmisión seguía en marcha. Y el mundo se detuvo. Por un instante, nadie se movió. Nadie gritó. El horror se congeló en el aire. Erika, una de las estilistas, fue la primera en reaccionar. Miró el teléfono. La transmisión seguía. Se acercó y, en un gesto instintivo, tal vez mecánico, apagó la cámara. Ese gesto, tan rápido y preciso, levantaría dudas más tarde. ¿Por qué actuó así, tan pronto, sin vacilar? Pero en ese momento, nadie dijo nada. Nadie tenía respuestas. Las mujeres que minutos antes se hacían tratamientos estéticos comenzaron a gritar. Algunas se cubrieron el rostro con las manos. Otras corrieron. El caos se apoderó del lugar. El personal del salón, entre el pánico y la confusión, trataba de entender lo que acababa de ocurrir.
Una de las empleadas se acercó al cuerpo de Valeria. No había signos vitales. No respiraba. Ya no estaba. El ambiente quedó impregnado de un silencio espeso, sofocante. Cada paso, cada jadeo, cada sollozo, se escuchaba como un eco desgarrador. Pasaron varios minutos antes de que alguien llamara a los servicios de emergencia. Poco después, otro de los presentes se comunicó con la policía. Esas llamadas marcaron el primer reporte oficial del ataque. Pero ya era demasiado tarde. Nada podía hacerse. Valeria yacía inmóvil en el suelo. Su cuerpo rodeado por clientas y compañeras que aún no asimilaban lo que habían presenciado. Nadie quería aceptar la verdad. Querían pensar que todo era una pesadilla. Pero no lo era. Los seguidores que estaban viendo la transmisión en vivo fueron testigos de todo. Vieron el momento exacto en el que el asesino entró. Vieron a Valeria caer. Al principio, muchos pensaron que era una broma, una puesta en escena. Pero no tardaron en darse cuenta de que lo que acababan de presenciar era real. Totalmente real. Las capturas de pantalla comenzaron a circular por redes sociales. Los primeros videos grabados desde la transmisión aparecieron en medios locales e internacionales. Las imágenes eran crudas, impactantes. El agresor, tras cumplir su objetivo, se marchó con la misma rapidez con la que había llegado. No robó nada. No pidió dinero. No tomó celulares ni pertenencias. No buscaba otra cosa más que ejecutar su acción y desaparecer. Más tarde, la investigación confirmaría lo que ya era evidente. No dejó huellas, no hubo evidencia física. Ningún error. Fue un ataque meticulosamente planeado, ejecutado en cuestión de segundos. Segundos que lo cambiaron todo. Para quienes estaban ahí, y para los cientos de espectadores que vieron, en tiempo real, como una vida se apagaba ante sus ojos. Las clientas que solo unos minutos antes habían llegado al salón para sus citas de rutina, jamás imaginaron que terminarían siendo testigos de un crimen en tiempo real. Mientras los primeros fragmentos del video comenzaban a circular por redes sociales, los paramédicos ya estaban en el lugar. La llamada de emergencia se había realizado de inmediato, justo después del ataque, cuando quedó claro que Valeria no respondía. El equipo médico actuó con rapidez, pero no había nada que hacer. Confirmaron que había fallecido por impactos de bala en el pecho y la cabeza. La noticia se esparció como pólvora. Los titulares no tardaron en aparecer. En cuestión de horas, medios locales y nacionales informaban sobre el asesinato de la joven empresaria e influencer. Minutos después, llegó la policía. Los oficiales comenzaron a entrevistar testigos, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y levantar evidencia. El área fue acordonada por completo. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Afuera, una multitud empezaba a reunirse. Algunos buscaban respuestas. Otros solo querían presenciar, aunque fuera desde lejos, la escena de un hecho que ya se sentía histórico. Los rumores crecían con cada minuto. Cada versión que surgía avivaba la incertidumbre. La familia de Valeria fue notificada poco después. De acuerdo con los reportes oficiales, fue la propia policía quien les comunicó lo sucedido. Su madre llegó al lugar en medio de una conmoción absoluta. Lo que encontró fue un escenario completamente sellado. El salón donde su hija había estado trabajando solo unas horas antes, ahora transformado en una escena del crimen. Solo los peritos permanecían dentro. Y el cuerpo de su hija, inmóvil, en el mismo lugar donde la habían atacado. Testigos declararon que, al comprender la magnitud de lo ocurrido, la madre de Valeria se quebró en llanto. Gritó. Se desplomó. Y esas imágenes, que normalmente quedarían en la intimidad del dolor familiar, se sumaron a la memoria colectiva que se estaba construyendo minuto a minuto en redes sociales. Mensajes de apoyo comenzaron a llenar los perfiles de Valeria. Eran miles. Palabras de aliento, de indignación, de dolor. Pero ningún comentario podía cambiar los hechos. Valeria estaba muerta. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizar los procedimientos correspondientes. Debido a que se trataba de una muerte violenta, no se requería el consentimiento de la familia. La investigación había comenzado. Mientras tanto, las especulaciones no tardaron en multiplicarse. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué alguien querría asesinar a una joven emprendedora que solo compartía su vida y su trabajo en redes sociales? Para la familia de Valeria,
Ninguna teoría importaba. Lo único real era la pérdida. La hija que apenas el día anterior se había levantado con una sonrisa, ya no estaba. Pero para las autoridades, los detalles eran esenciales. Desde el inicio, algo llamó la atención de los investigadores. No había signos de robo. No se llevaron nada. Ni dinero, ni celulares, ni productos. Todo indicaba que el objetivo no era hurtar, sino matar. La precisión con la que actuaron, la insistencia en identificarla, el arma, el rostro cubierto, y la forma en la que abandonaron el lugar sin titubear, todo apuntaba a un crimen por encargo. La hipótesis de un asesinato planeado tomó fuerza desde el primer día. Las cámaras de seguridad cercanas al salón mostraban lo mismo. Los hombres aparecieron de manera repentina y desaparecieron con la misma rapidez. No dejaron tiempo para que nadie reaccionara. Y entonces, comenzaron a circular teorías sobre el posible móvil. Algunos medios y usuarios de redes sociales empezaron a vincular el asesinato con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Se hablaba de una supuesta relación sentimental entre Valeria y uno de los líderes del grupo criminal, Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R. Según estas versiones, ella habría recibido regalos costosos, joyas, bolsas de diseñador, que solía mostrar abiertamente en sus redes. Eso, decían, habría despertado celos. O peor aún, habría sido interpretado como una falta de respeto por parte del capo. Según esta teoría, el crimen no fue por amor ni por venganza personal. Fue una lección. Un mensaje del cártel para recordar que ni la fama ni la popularidad ofrecen inmunidad cuando se toca el orgullo o la imagen de quienes están al mando. Otra línea de especulación sugería que Valeria pudo haber desobedecido órdenes, o negado algún tipo de colaboración. Aunque no existía ninguna prueba concreta que la vinculara directamente con actividades ilícitas, la sombra de la duda se extendía con rapidez. Los medios tomaron estas narrativas y las amplificaron. Y en Internet, las conjeturas se convirtieron en verdades absolutas para muchos, sin que hubiera una sola evidencia confirmada. Sin embargo, la postura oficial era clara. Hasta ese momento, no existía vínculo comprobado entre Valeria Márquez y ninguna organización delictiva. Aún así, los investigadores seguían explorando todas las posibilidades. Pero su enfoque principal era otro. ¿Quién había ordenado el crimen? ¿Y por qué? Las autoridades se enfrentaban a un caso con muchos cabos sueltos y demasiadas miradas encima. El impacto social había sido tan grande que las respuestas no podían tardar. Y fue entonces que la más alta figura del país rompió el silencio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó públicamente sus condolencias a la familia de Valeria y aseguró que el caso no quedaría impune. No quedará impune. Con esas palabras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cerró su mensaje al país. Prometió que cada persona involucrada en el asesinato de Valeria sería localizada y llevada ante la justicia. Afirmó con firmeza que los actos de violencia contra las mujeres no pueden ni deben quedar sin respuesta, y que el gobierno federal haría todo lo necesario para llegar hasta el fondo de este caso. Autoridades del estado de Jalisco confirmaron poco después que la investigación se trataría como un posible feminicidio, lo que implica un enfoque especial sobre los motivos, el contexto y la relación entre la víctima y el agresor. Hasta ese momento, ya se habían recopilado declaraciones de testigos, así como grabaciones de cámaras de seguridad. Las líneas de investigación iban desde disputas personales hasta un ataque premeditado con intención de ejecución directa. Tras el pronunciamiento presidencial, se desató una ola de exigencias por parte de la ciudadanía. Todos pedían una investigación profunda, exhaustiva, sin cabos sueltos. Día tras día, surgían más preguntas entre quienes seguían el caso de cerca. ¿Cómo fue posible que dos extraños entraran al salón con tanta facilidad y se marcharan sin ser detenidos? ¿Quién les dio la orden? ¿Y por qué Valeria fue la elegida? La presión pública crecía. Pero mientras la investigación requería tiempo, la gente quería respuestas inmediatas. Y entonces, apareció otro nombre, Vivian, una amiga cercana a Valeria, quien no se encontraba en el salón al momento del ataque, pero cuyo nombre empezó a aparecer una y otra vez. Horas antes del asesinato, Vivian le había enviado un regalo a Valeria, un peluche con forma de cerdito. A través del chat, le pidió que no se fuera del salón, asegurándole que había otra sorpresa en camino.
Su insistencia por mantenerla en el lugar comenzó a levantar sospechas. Cuando los agresores regresaron por segunda vez, Vivian seguía escribiéndole, animándola a quedarse. Para muchos, eso fue una señal inquietante. Sabía algo. Sospechaba lo que iba a pasar. Pero Vivian no fue la única que despertó sospechas. Erika, una de las estilistas del salón, también se convirtió en blanco de cuestionamientos. Ella fue quien, tras los disparos, se acercó directamente al celular de Valeria y apagó la transmisión en vivo. Su reacción fue rápida, demasiado. No gritó, no se alteró, solo tomó el teléfono, lo apagó y lo guardó. Ese gesto, captado por los últimos segundos de la transmisión y comentado en tiempo real por miles de espectadores, dejó una sensación inquietante. ¿Cómo pudo reaccionar con tanta frialdad? Las dudas se intensificaron cuando comenzaron a circular capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Vivian y Erika. En esos chats, presuntamente Vivian le habría indicado a Erika que apagara el teléfono de Valeria en el momento correcto. En otra conversación, supuestamente le advertía que no estuviera cerca de ella, pero que cortara la transmisión cuando todo hubiera ocurrido. En las capturas, Erika respondía con preocupación, pero accedía. Nadie pudo confirmar si esos mensajes eran auténticos. Circularon por múltiples grupos y páginas. Algunos usuarios intentaron verificar su origen sin éxito. Incluso los investigadores digitales más experimentados no pudieron determinar si eran verdaderos o parte de un elaborado montaje. Aún así, los rumores bastaron para que Vivian y Erika se convirtieran en el centro de una tormenta mediática. Para muchos, ya no eran simples conocidas. Eran posibles cómplices. La teoría de una conspiración tomó fuerza. Si los mensajes eran reales, podrían probar que la mejor amiga de Valeria y una de sus empleadas habían estado implicadas en su asesinato. Y como si eso no bastara, comenzaron a circular versiones aún más inquietantes. Algunos aseguraban que, justo después del ataque, en los últimos segundos del video, se alcanzaba a escuchar una voz débil, casi apagada, que decía, Vivian. Esa supuesta palabra, casi como un susurro fantasmal, desató una nueva oleada de teorías. Videos breves comenzaron a inundar plataformas como TikTok y Twitter con títulos como La última palabra de Valeria, o Su fantasma habló en vivo. Algunos decían que era coincidencia, otros, que era su voz desde el más allá. Nadie lo sabía con certeza. Las autoridades no hicieron comentarios oficiales sobre la veracidad de las conversaciones ni sobre la supuesta voz en el video. Pero estos elementos, por reales o falsos que fueran, alimentaban una narrativa que no dejaba de crecer. El peluche, los mensajes, la reacción fría. Todo sumaba a la idea de que las personas más cercanas a Valeria sabían más de lo que estaban diciendo. Sin embargo, hasta ese momento, no existía ninguna acusación formal, ni pruebas concluyentes, solo una cadena de rumores, especulaciones y una verdad aún oculta. El círculo de sospechas se fue cerrando poco a poco sobre su entorno más íntimo. Mientras la fiscalía continuaba con las investigaciones, la opinión pública discutía acaloradamente si todo se trataba de una cruel coincidencia, o de un plan meticulosamente calculado donde cada persona tenía un papel. Al mismo tiempo, otra línea de investigación tomaba fuerza: los posibles motivos personales. Los agentes hallaron una serie de mensajes provenientes del exnovio de Valeria. En ellos había insultos, amenazas y advertencias. En uno de ellos escribió: "No sabes de lo que soy capaz". En otro: "Te vas a arrepentir". Para algunos analistas, esas palabras eran evidencia clara de un posible motivo pasional. Pero la fiscalía pronto desacreditó esta teoría. Las autoridades fueron contundentes. El exnovio de Valeria no era considerado sospechoso en la investigación en curso. No existía evidencia en los archivos del caso que lo vinculara directamente con el asesinato. Aún así, su nombre continuó circulando en las conversaciones públicas, sobre todo después de que los mensajes amenazantes que él le había enviado empezaron a difundirse en redes sociales. Y con ellos, surgieron aún más rumores. Algunas personas comenzaron a especular que el estilo de vida de Valeria, los viajes, las fotografías en jets privados, las estancias en hoteles de lujo, podría estar relacionado con redes criminales. A ojos de muchos,
Aquellas imágenes no cuadraban con la vida de una joven propietaria de un pequeño salón de belleza. Las redes sociales estallaron con teorías, pero la fiscalía fue clara. Emitió un comunicado oficial desmintiendo todos estos señalamientos. No había ningún vínculo comprobado entre Valeria Márquez y organizaciones delictivas. Nada en los registros del caso sugería una relación con cárteles o con actividades ilícitas. Y dejaron en claro algo más. Estos rumores solo entorpecían el avance de la investigación, desviando la atención de los hechos reales y de las pistas concretas. Aún así, nuevas hipótesis comenzaron a surgir. Algunos opinaban que Valeria había sido víctima de una confusión, o de una disputa en la que nunca debió estar involucrada. Pero ninguna de esas ideas pudo comprobarse. Ningún testigo, ni amiga cercana, habló jamás de que ella estuviera relacionada con situaciones peligrosas o con individuos de alto riesgo. Mientras tanto, los medios de comunicación también jugaron su papel en la expansión del caos. Titulares sensacionalistas, imágenes llamativas y una carrera por obtener vistas llevaron a la publicación de información contradictoria y sin verificar. En ese mar de confusión, las preguntas crecían. ¿Y si alguno de esos rumores tuviera algo de verdad? En medio de todo eso, muchos olvidaron lo esencial. Valeria era una joven que solo quería trabajar, construir una carrera, compartir con su audiencia lo que amaba. Su historia no era la de una criminal encubierta, ni la de una cómplice silenciosa. Era la de una mujer con sueños, metas y una voluntad inquebrantable. Su familia se mantuvo al margen de los chismes. Sabían lo fácil que es, en el mundo digital, distorsionar la verdad hasta convertirla en ficción. Solo pedían una cosa: justicia, que se investigara a fondo, y que el nombre de Valeria fuera recordado por lo que realmente representaba, no por lo que otros decidieron imaginar. Sus amigas más cercanas, como Vivian, también quedaron atrapadas bajo el reflector público. Aunque su comportamiento generó dudas, nunca se presentaron cargos formales en su contra. Ella misma insistió en múltiples ocasiones que no tenía nada que ver con lo sucedido. Erika, quien estaba presente el día del crimen y que apagó la transmisión, optó por el silencio. Nunca quiso hablar con la prensa. Las autoridades continuaron trabajando en varias líneas de investigación, pero no encontraron pruebas sólidas para inculpar a nadie dentro del círculo de Valeria. Y eso dejó a la comunidad sumida en la incertidumbre. La frustración crecía. Nadie había sido señalado oficialmente. Cada día surgían nuevas teorías, nuevas publicaciones, nuevos análisis. Pero la investigación se mantenía hermética. No revelaba conclusiones. No ofrecía consuelo. Para la familia de Valeria, solo había una realidad. Su hija había sido asesinada. Y el responsable seguía libre. Con el paso del tiempo, el caso de Valeria Márquez fue perdiendo presencia en los medios. Nunca hubo respuestas definitivas. Ninguna confesión. Ninguna resolución. Ella murió en plena transmisión en vivo, frente a miles de personas. Su historia fue seguida con intensidad, con morbo, con tristeza. Pero al final, no obtuvo el cierre que merecía. Esta tragedia es un recordatorio contundente de lo frágil que puede ser la vida. De lo vulnerable que puede ser alguien, incluso cuando todo parece ir bien. Porque el peligro no siempre anuncia su llegada, y a veces, se esconde detrás de rostros conocidos. La familia de Valeria, sus amigas, su comunidad, siguen viviendo con un vacío, con preguntas que aún no tienen respuesta. Y para todos los que siguieron su historia, su muerte sigue siendo un misterio doloroso, uno que permanece abierto, sin justicia, sin explicación. Gracias por haber acompañado este relato. Tu apoyo significa mucho. Si este contenido te pareció importante, no olvides dejar un comentario, compartirlo y suscribirte. Tú haces posible que esta historia no se olvide. Hasta la próxima.